Esa aquí es la primera. Señores, miren, déjame ver el cuti, déjame ver. ¡Wow! ¡Qué linda! Ross. Me fascina. Me encanta. Ay, qué lindo con su corazón. Ella con su corazón, ella con su corazón. ¡Qué hermoso! Mira, mira, mira. Yache, Cuti. Búsqueme por favor a Yeroni. ¡Wow! Ay, no, Dice la Virgen. Pero eso, Ahí tiene su virgen. ¿No? pero esto es dentro de 10 años, cuando yo no tenga pelo. Esto es para dentro de 10 años. Tony, tú eres muy fuerte. Yo, Frank, y pon la tuya ahí para que se vea. No ha llegado ese niño. No ha llegado ese niño. Ya llegaba la mía. Seriecito, seriecito. El culito todo. A ti, ¿qué serás tú? ¿Eh? Me puse encima viejito, pero sí. Ay, Cuti, esa mujer se dio un flu el sábado pasado. No, que yo la organicé. Ella vino, mi amor, yo vine y cuando ella dice que no llegó. Este era el que yo tenía que coger. Podemos decir que el origen fue del siglo XIX, donde para esa época era figurativa y funcional. Estaba dominada por el creciente materialismo de las sociedades y las comisiones escultóricas se dirigían a la conmemoración de figuras importantes, como por ejemplo la Estatua de la Libertad, el Arco del Triunfo de Francia. Entonces hubo una necesidad de romper con el dominio del arte tradicional, que podemos ver en el caso de Picasso, ¿verdad? Y de Braque. ¿Se pronuncia Braque? Braque, sí. Bueno, que más bueno fue la práctica de la pintura y la escultura, con el deseo de romper con la teoría y la práctica tradicional de las escuelas de esa época. Se puede decir que la escultura abstracta vino comenzando con el cubismo, ¿verdad? En esa época la pintura abstracta rechazaba la perspectiva lineal centrada en el plano de la imagen. La escultura se volvió más geométrica, la perspectiva se volvió más plana y fragmentada, nuevos trabajos en 3D comenzaron a surgir, hasta 1920 dominó el arte no representativo en el arte de vanguardia. Yo nada más voy a decir las características, voy a nombrar los cosas para que otra persona siga. No, pero es que las características de la escultura abstracta es la escultura figurativa en la que se usan el movimiento y la luz, es la realizada según las convenciones del arte abstracto. Se basa en la tridimensionalidad apoyada en los recursos tradicionales de la escultura, como son la textura, las formas geométricas, marcadas o matizadas. El color a veces puede alcanzar un gran protagonismo y algunos pintores abstractos experimentaron con la inclusión de texturas extremas, donde la frontera entre pintura y escultura se difuminan recibiendo nombres como el espacialismo, pintura matérica y la escultura pintura. Entonces, esto viene en escala, ahorita así se me acabó el vocabulario. Entonces, luego entramos al futurismo, que viene siendo el arte cinético. El mayor efecto del movimiento fue el desarrollo del arte cinético. Ejemplo, Calder. Calder trabajó unas hojas de aluminio, que se puede decir que fueron introdujo los colgantes, los móviles en la escultura. Es un movimiento italiano de 1909 al 14
Canadá. ¿Alguien decía? Bien. Tengo entendido que parte de lo que aportó a lo de la escultura abstracta fue la posguerra, que se vieron en la necesidad los artistas de tomar materiales encontrados y empezar a trabajar lo que era el ensamblaje. pero Y eso eso ayudaba como a salir de esa figurafía. Hay un grupo que es de posguerra, de habla sobre eso. Como fiadado, ¿verdad? Entonces una era anti-arte como para ejercer una influencia generalizada, pero sí impactó en el tipo de material no tradicional. Metal, cartón, caucho, alambre, textiles, vidrio, concreto y basura en general. Rompe con las convenciones del arte académico. El ejemplo más característico es la construcción. Otros ejemplos serían las obras de Marcel Duchamp. Estamos hablando de Marcel Duchamp. Y obras importantes, Will, Battle Rock, Mosabel y Fountain. Y también está Kurt Schlichter. Entonces sigo. Entonces de aquí saltamos al constructivista, el fervor artístico y político de la Rusia pre-revolucionaria se fusionó con las escuelas modernistas como lo fueron el dadaísmo, el suprematismo y el constructivismo. El constructivismo fue el único en involucrar el arte 3D, instando al escultor a construir estructuras no moldeadas ni talladas, usando materiales industriales como el vidrio, el metal y el plástico. Ejemplo del constructivismo, de Constantin Otros ejemplos, Torre de Fuego de Johann Schlichter, la abstracción geométrica alcanzó su máxima expresión en Holanda entre 1917 y 1931 con el movimiento de Scala, el cual en sus inicios promovió el neoplasticismo inventado por Pierre Mondrian, el elementarismo fundado por Theo van der Spoor, que acudió al arte concreto. Este movimiento realmente no tuvo influencias entre escultores, pero sí entre pintores, arquitectos y diseñadores modernos, como los de la escuela Bauhaus. Los refugiados de Rusia y Alemania, países donde la abstracción estaba prohibida por ser considerada burguesa y degenerada, se iban a París, la cual seguía siendo el centro indiscutible del arte abstracto. De aquí surgieron dos grupos importantes en París: el cercle, el carré, círculo y cuadrado, arte concreto. No entiendo tanto flecha, una me dice para allá y otra me dice para allá. porque esa escuela derivó en Cercle y en la creación de otro grupo. La fecha señala a la formación de esos dos grupos. Ok, entonces el cercle, el CAD, círculo y cuadrado, arte concreto, realizó solo una exposición en una galería en abril de 1930, siendo la primera exposición dedicada solo al arte abstracto. Participaron alrededor de 40 artistas, entre ellos Kandinsky, Pierre Mondrian, George van Tonggerlo Kandinsky. y Kurt Schlichter. La creación del arte no objetivo o geométrico, bueno, realizó una serie pero vamos a la creación arte no objetivo geométrico de 1931 al 36. Este grupo sustituyó a Sterle el Carre, o sea, a partir del febrero de 1931. Se dedicó exclusivamente al arte no objetivo, o sea, geométrico. Los miembros fundadores incluyen a George van Tonggerlo, Jan Elion, August Hedlund. Miembros posteriormente, la crema de escultura
Network y En la Red escuela de St. Ives, del 39 al 75, la unidad 1 tuvo un impacto significativo en los británicos de eso. Arte de vanguardia. Asociación de Artistas Afrobritánicos del 1933, líderes de la escultura moderna fueron Henry Moore, asumo que es, Henry Hepworth y el pintor Paul Nash. En el 34 el grupo publicó un libro llamado Ponyton, The Modern Movement in English, Architecture, Painting and Sculpture. Wow, programado para coincidir. Bueno, yo soy profesora, pero no puedo de esto, ¿no? La luz. Yo creo que es un milenio. Programado para coincidir con su única exposición grupal en la Galería Mayor y Lóndiga. No tenían un manifiesto ni programa realmente, abarcaban tanto la abstracción como el surrealismo, dos estilos que promovieron en exposiciones separadas en Londres en el 36. Al no tener una identidad grupal focalizada, se disolvió en el 35. Entonces pasamos a la expresión orgánica y fantasía surrealista, que es el 1930, o sea que fue como al mismo a la par, ¿no? Aquí igual, inspirado en formas naturales, abstracción biomórfica orgánica. Representantes Jean Art, Barbara Hepworth también, que la veo aquí, en la unidad 1, Georgia O'Keeffe, de ese grupo. Henry Laurent, la mujer agachada. La pintura orgánica de las flores. Bueno, aquí volvemos a la icónica de Henry Moore, pasamos a la posguerra, arte informal y tachismo o fascismo. Tachismo. Vemos aquí representantes de Tapies, Potrier, Mathieu, Holz, Dubuffet y Pollock. También que fueron representativos en la pintura debido a estas causas. También arrancó repentinamente con la abstracción, el expresionismo abstracto americano le dio el camino a la vez que con el arte informal y el tachismo en Europa, o sea que también fue a la par el abstracto americano, el expresionismo abstracto. Pasamos aquí, neodada, arte del ensamblaje, centrado en materiales, no temas no figurativos. Aparece el arte del ensamblaje en forma de arte visual tridimensional hecho con objetos cotidianos que eso dice wow. Bueno, nada, el ensamblaje colmó la brecha collage y escultura. El arte del ensamblaje. El arte del ensamblaje. Louis Nevelson es una representante y Jean Richard el material industrial, que es considerado una de las formas más oscuras del arte contemporáneo. Tú me vas a tener que explicar eso. A mí también. Una de las formas más oscuras El liberalismo es todo lo que para que la guerra se pueda sí, dice, es considerado una de las formas más oscuras del arte contemporáneo. Interesante. Me imagino que va eliminando elementos al contrario, todo minimalista es como simple, limpio. Será por los materiales industriales que usaba. Pero entonces sería frío, no, o sea, Es por la brevedad de trabajo, mayormente, porque no hay un trabajo definido, es simplemente algo vacío. Bueno, el representante está Walter de María, Sol Lewitt, Carl André, Donald Job y Eva Hess. Ya luego, finalmente, arte postmodernista del 80 a nuestros días, donde tenemos aquí como representante, dice Olivia Sornés, Jonathan Borowski y Anish Kapoor. Y bueno, aquí concluimos la excelente afiche de la valedictoria. Voy ahora a agregar en lo que yo me enfoqué, más que nada buscando inspiración, que es la parte de los elementos compositivos de la escultura abstracta, donde se toma muy en consideración el tamaño, que puede ser un solo bloque, como 2 o 3 bloques, porque eso lo defines tú. La parte cóncava convexa de la pieza como tal es algo a tomar en cuenta, por ejemplo aquí, ¿verdad? Lo cóncavo y convexo, que va saliendo, lo que va entrando.
lo cual también te lleva a pensar en la dirección de la obra, lo cual te ayuda a recorrer la vista en la escultura, te permite ver otras perspectivas, ayudado de la luz y la sombra, eso viene después, y el recorrido visual que es donde entra la luz y la sombra. O sea, una cosa es la dirección que te va dando los cortes, el recto, diagonal, horizontal, vertical, y cuando entra la luz y la sombra, entonces eso se conjuga para ayudarte con el recorrido visual de la obra. También eso ayuda con la sensación de dinamismo que puede darse por un desequilibrio en una obra. Hay obras que tú ves que no tienen un eje en sí, sino que a propósito el artista la crea para que se vea este caos, aunque tengan un centro, un eje en sí. Bueno, la luz y sombra son los planos que van en diferentes direcciones, que pueden darnos planos de valor. Planos de valor. Adelante. Hola. Más, un aplauso, maestro. Aquí está, güey. Adelante. Ahí está su asiento, maestro. Sí, sí. Esto está demasiado perfecto en una historia, pero faltó el origen como tal. O sea, de dónde surgió, cuál es la diferencia. Aquí dice el origen, pero el origen es que la escultura era realista. Entonces ¿Cómo era antes? ¿Cómo evolucionó? Entonces evolucionó a una escultura que lo que hace es que refleja lo que el artista quiere reflejar. Entonces por eso es que no tiene una forma definida, comenzaron con líneas, curvas, y por eso tienen que ver en todos esos cambios, todos esos elementos que Olin mencionó, que mencionó que cóncavo, pero también los materiales, la mezcla de madera con piedra, con hierro, o sea, toda una expresión de lo que el artista buscaba, que por eso es que esa vaina no se entiende, nada más lo entiende el loco que la hace. Entonces... Más respeto, Entonces, el que no se considere loco, que deje esto, porque entonces no va a dar bien. Así que, no, ese era el puntito que... Algo importante, maestro, que fue el ritmo y movimiento. Por ejemplo, en esta obra, la repetición de formas también ayuda con la dirección y te da te decide si es un ritmo rápido La cultura también, que la gente quiere interpretar lo que alguien hizo. No, a veces le piden al mismo artista que te explique lo que Entonces, es. el arte es una expresión que no es lo que yo creo, lo que yo hice, tiene que ver también con lo que piensa el espectador, con su prejuicio, con lo que siente, con lo que eso le representó. O sea, es una interacción. Entonces yo veo eso y yo veo una cosa, interpreto dentro de mi mente, pero el maestro tiene otra cosa y eso es lo que hace chulo y dinámico el trabajo como tal, porque si uno lo ve así crudo, uno dice, bueno, esos son unos cositas, que se de cuánto, y que la luz me lleva, pero no, eso tiene toda una historia. No porque se la sabe ya del maestro, pero cada quien tiene su historia y la interpreta a su manera, y eso es lo rico del arte, que no hay una sola respuesta. Muy bien. En defensa del arte Un día abstracto, está muy caliente. No, pero yo amo el arte, eso es lo que a mí me gusta. Así que no me gusta la figura. hay muchas cosas que no se podían expresar como lo ve todo el mundo, que son las emociones y la espiritualidad. Son cosas abstractas como tal. Entonces, había que llevar un poquito más elevado el pensamiento y entonces se comenzó con el arte más abstracto. Hay muchos artistas que comenzaron a hacer como cosas más espirituales, cosas que el espectador sea parte, que el espectador haga su propia historia, o sea, vea algo, conecte con la obra y entonces pueda tener como una conexión entre quien lo hizo, la obra y su propia experiencia. Entonces de ahí la importancia de ese sentir del arte como tal abstracto con el tema de las fotos. Acá tengo también para ese tiempo, con toda la revolución industrial que estaba, con la cámara fotográfica, porque antes el arte clásico quería representar en sus mejores formas lo real, lo figurativo. Entonces ya eso, como ya se había llenado esa cuota con
con los mismos retratos, por eso comenzó Picasso y con el cubismo y todo eso, a cambiar, a ver otra expresión del mismo sujeto, porque el cubismo, ¿qué era? Lo mismo, pero en diferentes posiciones al mismo tiempo. Entonces, con esto del arte abstracto, los artistas comenzaron a ser un poco más libres, no estar tan estancados de querer hacer algo como representativo y que todo el mundo pudiera interpretar. Entonces, exactamente. Entonces, hay una tendencia y característica que es la liberación de la materia. Los escultores abstractos empezaron a experimentar con una variedad de materiales, incluyendo el hierro, como ya se había mencionado, el acero, el bronce, la textura es súper importante también, y la forma, el relieve, el tacto de la misma pieza como tal, que es el caso que corresponde, que es la escultura. Cómo yo puedo tener una pieza bien lisa, corrugada, y en la misma pieza tener varias texturas como tal. Exactamente. Entonces, ya hablaron del movimiento dinamismo. Algunos de los artistas experimentaron con la representación del movimiento en el espacio tridimensional, utilizando unas formas angulares curvas para dar la sensación de dinamismo. El desafío también de la percepción. La escultura abstracta cuestionó la percepción convencional del espectador. Los escultores jugaron con la ilusión óptica, con las relaciones entre las diferentes formas y los colores, la emoción y la espiritualidad. Algunos escultores abstractos buscaban expresar formas abstractas, a menudo utilizando la abstracción como un medio para comunicar lo inexpresable. Entonces, la integración del arte a la arquitectura, la escultura abstracta comenzó utilizada en la arquitectura moderna en ocasiones como parte integral de edificios y espacios públicos, lo que llevó a una mayor relación entre el arte, el espacio y el espectador. Entonces, se puede decir que la escultura abstracta sienta las bases para el desarrollo posterior en esta corriente artística de los siglos venideros, como estamos, donde se expansionó, diversificó enormemente. La búsqueda de nuevas formas de expresión, la experimentación con el material, la relación con el espacio, se convirtieron en rasgos definitivos que incluyeron la evolución del arte escultórico. Algo que se repetía con el arte abstracto, que le llamaban también el arte puro. Ahorita dice que él mismo era líder del arte de la escultura moderna. Rodin era el del abstracto, quien inició el abstracto. Pero mucho más allá, pensando yo ahora en historia de arte, sin buscarlo en Google, existe lo que se llama la Venus de Milo. Es un torso medio ya pero también en las cuevas está lo que le llaman hoy en día el arte primitivo. No se llama creacionismo en esa época, eso comienza a partir de Rodin. Pero en las cuevas de orígenes ya de los primitivos existen esculturas que son abstractas, la roca y todo eso. Con el arte rupestre. El arte rupestre, etc. Que ya el primitivismo también. Entonces, el que lideraba el arte moderno no era el mismo, sino el discípulo de Rodin, que era Constantin Brancusi. Y de ahí entonces que vienen ya las otras generaciones, como Picasso, etcétera, etcétera. Por lo que yo investigué, la escultura abstracta es una forma de arte tridimensional que se caracteriza por la representación de formas y figuras, pero que no son reconocibles en nuestra realidad. Entonces los escultores se enfocaban más en expresar sentimientos y emociones a través de las formas y buscaba desafiar la percepción del espectador, invitándolo a reflexionar e interpretar y dar significado a la obra desde su propia perspectiva. El movimiento en escultura como tal surge en el siglo XX como una contraposición a la figuración, como con romper con lo tradicional. Y bueno, agregando a esto, uno de los hitos más importantes del origen de la escultura abstracta fue en el movimiento del constructivismo, que este surgió en Rusia a inicios del siglo XX.
evento. Y ella mencionó a varios representantes, de hecho, como Naurabo, que fue un escultor que comenzó a utilizar inclusive materiales industriales para hacer sus esculturas. Bueno, y otro movimiento que también influyó fue el del expresionismo abstracto, que se desarrolló en los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Y aquí se destacaron artistas como Calle, donde ya comenzaron a incluir el movimiento en las esculturas. Que eso es lo que, o sea, un detalle que he visto, que en las esculturas se han dado más cambios radicales que en la pintura como tal. Porque en la escultura comienzan a pensar, o sea, el escultor tiene que pensar tridimensionalmente en que la escultura no tiene parte de atrás, en cómo se va a comportar en el espacio. O sea, no solo piensa en hizo una escultura y ya, sino en el espacio que ya está, en las luces y las sombras, como dijo ella, inclusive en el movimiento. Muy bien. Y a Loli, ella mencionó la guerra, o sea, pero ¿cuál fue el impacto que motivó a eso? O sea, si fue el cambio al comunismo de Rusia, la Primera Guerra, la Segunda Guerra, porque la guerra siempre tiene... Bueno, ahí detalla que con el asunto de la violencia y la muerte, esa huella quedó muy arraigada en los artistas. Pero de la primera, no, fue ya la segunda otro cambio diferente. sí, porque por ejemplo aquí la Entre la primera y coqueta. la segunda es que se hace la fuerza de la escultura. Sí, ese recuerdo. Ahí entre Entonces, después ahí vino se... otro hilo. Después de la segunda vino otro hilo. Pero doctor, y párese aquí, Me da diga. vergüenza. Doctor, venga. Venga. Pero cuando Loli termine. Oh, quédese ahí mismo, vamos. Déjame lo que usted tiene. No. Es una opinión sobre lo que hemos oído. Y se destaca que el movimiento. Hablamos la otra vez de Rodin como el padre de la escultura moderna. Pero ya cuando viene la escultura abstracta, ya se está dejando a un lado casi el concepto de la escultura moderna, porque por la Primera Guerra Mundial viene la fuerza de la escultura abstracta, que materiales distintos, reciclaje de muchos materiales, un concepto muy diferente al que daba origen a las obras de arte, tanto de pintura como de escultura y arquitectura, y es el concepto del artista, que muchas veces lo hace volcando su criterio, su enfoque, pero otras veces lo hace pensando en el espectador, no en su propia proyección, sino cómo él quiere que el espectador reciba esa obra. Y otra cosa, una tercera, que es la más difícil y es la más abierta, es que aunque el escultor haga su propio criterio íntimo o lo haga pensando en el espectador, viene la tercera fuerza, que es la del espectador libre, muchas veces ignorante, muchas veces inquieto, muchas veces con un espíritu creativo que a lo que está viendo le agrega mentalmente inclusive otras cosas. Entonces ya es un espectador distinto al del siglo XVIII o XIX, donde era una representación realista, totalmente realista, que empieza a romperse con Rodin, como usted dijo, que era el padre del modernismo. Después vienen las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, que es traumática, no solamente para los que están en la guerra, en la trinchera, que era la guerra de la trinchera. La primera es la guerra de la trinchera, y donde se traumatiza no solamente al que está en la trinchera, al soldado, sino a su familia y a sus países.
porque inclusive países que no tenían nada que ver con eso se vieron afectados. Entonces rompen todos los cánones que no eran las escritas de antes. Por eso se le llama a la Primera Guerra Mundial, porque absorbió a todo el mundo, el que estaba y el que no estaba, el que quería y el que no quería, el que le importaba y el que no le importaba. Y ahí viene lo del movimiento abstracto, es un concepto distinto. Bien, aplauso, ¿eh? Donde nosotros nos vemos afectados, ya sean por guerra, por enfermedades. Nosotros ahora recientemente acabamos de pasar una pandemia. Y el arte realmente, el arte es un bálsamo. El arte es terapéutico. El arte crea. Y todas esas emociones uno las transforma. Y los seres humanos nos transformamos con el arte, con esa sensibilidad. Entonces, el arte, muchas personas a veces no, nosotros que nos gusta el arte sí le tenemos como esa importancia, pero hay muchas personas que minimizan la acción del arte para los seres humanos y no se dan cuenta realmente de la real importancia que es el arte. Entonces nosotros somos multiplicadores de eso para conectar con las otras personas y ayudarlos y a introducirlo de cierta manera y que enfrenten su propia realidad y se atrevan a sentir, porque es una cuestión de sensibilidad. No tengo mucho que decir porque llegué tarde, pero no sé si lo han comentado antes. Lo que quería hacer hincapié es que debemos pensar, cuando hablamos de abstraccionismo, del gran arquitecto del universo. Si usted tiene la oportunidad de conseguir ver lo que no se puede ver a los humanos por un microscopio a través de la ciencia o ver el cosmos, el que vio la película de Oppenheimer puede darse cuenta de la abstracción que provoca la fatalidad o que provoca el desorden, el caos. Entonces, la gran abstracción del universo se encuentra en lugares donde nosotros no hemos visto porque no captamos, vivimos en otro nivel y no captamos eso, pero si los que tienen oportunidad de ver por un microscopio se van a dar cuenta de la cantidad de trabajo de abstracción que hay organizado, porque es una abstracción organizada diferente a la abstracción libre del artista, que es otra. Saben que hay formas que ya los científicos y los matemáticos la han encontrado, que Fibonacci, que la secuencia del 3, del 6, que ya son formas. Y otra cosa que tú mencionabas, que el arte, en ese sentido, sí es una forma de expresión, pero como decía Tony también una forma de decirle a nosotros lo que yo quiero decir. Como el tema de la guerra, que yo, Vietnam, lo que estaban vivos. O sea, surgió, era un movimiento y era un movimiento de protesta que querían representar el que yo no estoy de acuerdo con la guerra. No tanto una reacción como la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que fue una reacción al dolor, a lo que sucedió, sino una forma que incluso la han usado en la ideología. Loli mencionó aquí en esta tesis, que tomó una foto y hace un librito de ahí, que los comunistas no les gustaba ese cambio porque decían que era burgués, entonces ya ahí lo politizaron el asunto. Entonces ya cuando politizan la cosa, el arte entonces se vuelve un movimiento y entonces dividen en que esto sí, que esto no. Lo que pasa es que el arte te permite un pensamiento libre, pero muchas veces cuando hay esa ideología y ese adoctrinamiento de condiciones, entonces al contrario del artista que es una mente libre de ver, de pensar, de sentir, a los otros que vienen acondicionados. Gracias a Dios nosotros tenemos la oportunidad de poder todavía de hacer cosas así. Pero yo creo que hasta el creador preso, vamos a llamarlo así, el creador sujeto a cánones de una ideología, tiene sus códigos. Claro. Es una manera de protesta. Claro, pero tiene sus códigos secretos dentro de la obra, Claro. que él es que lo disfruta. Ya, lleno de la madera,
yo quise traer esto porque el maestro nos ha dicho de la fuerza, el impacto visual de una obra que en el modernismo se empezó a dejar cruda una parte con que se ejecuta la obra. Entonces aquí vemos una manifestación donde está la mitad de ese tronquito, está cruda, totalmente cruda. Sin embargo, la otra mitad tiene un trabajo. Eso lo hizo usted, ¿no? Alayo. No, yo dije, bueno, Mira, si eso lo hacía usted, lo vamos a sacar de hasta las lágrimas. Pero eso lo comparamos nosotros en un mercado abierto en Ecuador. En Ecuador son tremendos con el trabajo de la madera. Y para que vean los detalles, los ojos, las lágrimas. ¿Por qué? Porque la teórica es la base. O sea, uno Déjalo en la mesa ya. Claro, que no va a pasar de ahí. Para poder entender lo que hacemos. Que a mí realmente yo lamento que mucha gente no tenga ojo para ver cosas que podemos ver nosotros. Y me duele. Me duele cuando una exposición excelente van como mucho 500 personas. O sea, una exposición cuando van 500 personas que es un éxito total. 450 son amigos y aquí. Sí, justamente. Si es colectiva, todos los parientes de los Sí. Y lo veo. Pero fíjense que nosotros tenemos un universo de muchas cosas que ver y queremos transmitirla. Y es tan difícil porque no tenemos una política de Estado. Yo siento, no sé si es una percepción mía, que la escultura en este país ha sido un poco desplazada. O sea, es lo que siento. O sea, casi siempre el protagonismo se lo lleva el tema de la pintura, la fotografía, pero la escultura, no es que está, porque obviamente hay escultores y esta es una, pero siento que no se le da, y una de las cosas que he valorado del curso es darle el valor a un escultor, sobre todo el que trabaja la madera, porque es complejo. Entonces yo quisiera saber por qué ha sido ese tema de que sea, o sea, que la presencia de la escultura no está tan presente. Yo te puedo contar Lo mismo que el maestro mismo que En 1960 y algo se formaron el grupo Proyecto. Proyecto tenía dos grandes escultores. Uno que era Gaspar Mario Cruz, que era un primitivo, y el otro era Domingo Lito, que era un excelente. Sucedió que tanto Domingo como Gaspar Mario, le pasaban 3 meses haciendo una escultura, y cuando la iban a vender 3.000 pesos, si esa era, nadie la quería comprar. Entonces hacían un dibujito, hacían una cosa y vendían todo. Y entonces la necesidad del artista, porque tenía una familia, porque hay que comer, porque hay que esto, lo otro, hizo que dejaran la escultura, por lo menos no la dejaron totalmente, pero no la usaran como medio de vida. Se dedicaron a la pintura, al dibujo. Y tú sabes que hoy, por ejemplo, una buena fotografía te puede dar un dinero. Y por escultura, pues no hay ese interés, porque se ha perdido de hace más de 3, 4 décadas, más de 5 décadas, se ha perdido eso. Es por ahí que viene la cosa. Hay algo más, que puedo abundar. Eso que tú tienes, Armando, es la realidad del día a día y la producción del artista. Pero hay dos cosas importantes en la escultura. Y es penoso, porque no es que ha sido desplazada, es que nunca le han dado los valores que le corresponden. Dos de ellas, y es penoso. Una es que la escultura absorbe espacio en los hogares. Entonces, no, que en la sala yo si pongo eso, entonces no puedo poner muebles. Eso es una. El espacio. No saben darle el espacio que le corresponde, que merece. Esa es una. Otra, la escultura no es, y ustedes lo han comprobado, lo hemos comprobado, no es soplar y hacer botellas. No, hay que fajarse.
Aquí tenemos un elemento que tiene 40 y 40 años de trabajo en escultura en sus distintas vertientes: la madera, el metal, el barro, la cerámica. Óyeme, y tú me dirás, que el barro es más fácil. Ninguno es fácil, ninguno es fácil. No, es un camión. Ninguno es fácil. Más fácil es coger, no un cuti, porque el cuti, para hacer esos dibujitos, esas rayitas, pasó 40 años para poder hacerlo. Ojalá yo tener 10 cheles por cada lápiz que le he gastado. Ojalá yo 10 cheles por cada lápiz que he gastado. Entonces, pero es, nosotros somos 15. Tenemos, ¿cuántas? 4 sesiones con esta. Y no hemos llegado a la mitad de una de las esculturas de nosotros. Y Cuti, lista de experiencia, pero en cuestión de 10 minutos le hace un dibujo, una caricatura de cualquiera de nosotros. No un dibujo, más difícil aún, una caricatura, porque la gente mira la caricatura, es más fácil, no, es más difícil. No, porque es un rasgo que tú resaltas o no se pasa. Entonces, es lo que dice el tipo, cobrada razón, lo que dice el tipo, que el dibujo y la pintura es más fácil, más rápido. Para que lo dominen. Después que lo dominen es más fácil, pero es mucho más rápido y te los pagan. El color es más atractivo a la retina del ojo. O sea, ustedes tiran de pintura ahí, en un lienzo en blanco, tiramos pintura y se hace un cuadro. Se hace un cuadro, indefectiblemente. Y si no la deja secar y lo voltea, te sale un movimiento. Muchísimas cosas se hacen. La escultura es exigente, muy exigente, y ya ustedes lo estamos comprobando aquí. Entonces, todo eso se trata de que, por eso, la escultura no puede ser barata, ni puede ser tampoco tan entendible. Quiero referirme a esta parte también, porque es un tema que felicito otra vez a Loli. Otro aplauso. Loli no ha dejado aquí, entre ese material y esto, algo. Yo vengo a Loli a leer tu cosa de noche aquí, a aprender, sí, y a refrescar, en verdad, esto es valiosísimo que ella ha hecho. Entonces yo quiero referirme también a este tiempo del atraccionismo. Fíjense, hubo algo importantísimo en el atraccionismo, y es que casi todo el mundo practica hoy: la fotografía. Cuando llega la fotografía, o sea, en 1650, oye, los pintores dijeron: esto morimos de hambre. Ajá. O sea, recordemos que los pintores vivían en la corte. Los pechores le hacían pasar malos ratos a los reyes. Oigan bien, porque yo pinto a los reyes en la corte. Eso era lo que registraban las actividades. Cuando llega la fotografía, el primer fotógrafo, o sea, el primer pintor que vio una fotografía y dijo: no, se acabó. Entonces, ¿qué tuvo que hacer el artista para sobrevivir? Reinventarse. Muchos de ellos, otros de la pintura, se fueron a la fotografía. Sí, pero entonces, ¿qué pasa? La fotografía también provocó, el fotógrafo ya, el pintor no aceptaba. Bueno, fotografía ahora, no, me está usurpando. Entonces, no. Todavía, los pintores no quieren saber, ni los fotógrafos de los pintores. Sí, pero la realidad fue esa, que a los artistas les va demasiado bien antes de la fotografía. Muy bien. Pero entonces, ¿qué pasa? Que ya llega un periodo de que hay que bajarse, porque también los sismos se acaban. Constructivismo, realismo, no, es que cada uno tiene que hacer una obra personal. Oye, todavía se pone más compleja. Ya yo tengo que hacer lo mío, tú lo tuyo y aquel lo de él. Entonces eso trae todavía más complejidad y más búsqueda. Más creatividad. Todo eso trae que la persona tenga que enfrentarse
con realidades especiales para sobresalir. Porque ya antes recuérdense que, y todavía, en las sociedades tribales, uno dice, es una pintura africana, o una escultura africana. No, ahora uno dice, es una obra de Tony Pondé, de él, no de la República Dominicana. ¿Y dónde quedó el nombre? En la República Dominicana. Ya lo ubican. Sí. Maestro, y cada época tiene lo suyo, porque ahora tenemos la inteligencia artificial. Ajá, ese es un lío. Pero vamos a ver qué va a pasar. Lamentablemente. Hay que recoger. Ahora que le estamos cogiendo el ahora que uno le está cogiendo el piso. ¿Verdad que sí? No, todos están cogiéndole el piso. Eso Malo, mamá, chiquito, mamá. Vamos a sincerarnos en la próxima sesión de qué yo soy como artista y qué quiero. Yo, cada uno como artista, qué yo quiero, qué me gusta. Es un tema realmente personal, va a ser muy interesante porque vamos a saber las intenciones y los deseos de cada cual. Y yo creo que ahí no hay que buscar mucho, sino hacerse una introspección. Que yo quiero como artista, que yo quiero ser, y hasta lo que he logrado, ¿por qué no? Esa es la próxima.